Y estas son imágenes de vesículas o de vesícula en porcelana, ¿no? La vesícula en porcelana, como habíamos dicho, es la infiltración cálcica de las paredes vesiculares, de todas las paredes vesiculares, incluyendo la mucosa, la submucosa y la muscular, ¿no? Hasta la serosa. Es más frecuente en varones, ¿no? Hay 5 hombres por cada mujer que tenga vesícula en porcelana. Es una lesión premaligna, por lo tanto el tratamiento es quirúrgico y el método de elección es el estudio por imágenes, ¿no? Se debe hacer una radiografía donde se ve la imagen de la vesícula en porcelana, o una tomografía donde se ve las paredes gruesas con densidad cálcica. En la tomografía se puede medir la densidad, tiene la misma densidad ósea, ¿no?, que el hueso. Entonces eso es una vesícula en porcelana, ¿no? En la ecografía, como les decía, se ve las paredes vesiculares y una sombra acústica posterior o un cono acústico posterior que abarca toda la vesícula, ¿ok? Entonces, en esos pacientes se debe sospechar de una vesícula en porcelana. Cuando se extrae la vesícula en porcelana se objetiva esto, ¿no? Paredes engrosadas con infiltración cálcica y en su interior un tejido blanquecino, ¿sí? Ya no hay bilis, tampoco hay cálculos, hay tejido blanquecino de degeneración nada más de la bilis, de las sustancias que habían en el interior de la vesícula. Y así como hay lesiones premalignas, estas van a llevar finalmente a la presencia del cáncer de vesícula biliar. ¿Qué deben recordar del cáncer de vesícula biliar? Uno, que es oligosintomática, o sea, no produce muchos síntomas hasta que ya está avanzado, ¿ok? Por eso es que el diagnóstico es tardío, ¿no? Normalmente los pacientes con cáncer de vesícula se hace el diagnóstico tardío. El tratamiento, cuando es posible, es el quirúrgico. Si el cáncer está localizado en la mucosa, no ha invadido tejidos adyacentes, el tratamiento es la colecistectomía, sea la simple, o sea, la colecistectomía normal, o la colecistectomía ampliada. La colecistectomía ampliada consiste en sacar la vesícula y parte del hígado, especialmente el segmento 4, parte del segmento 4. En algunos casos se puede sacar incluso 1 o 2 segmentos, pero normalmente es una porción del lecho vesicular, o sea, el hígado que está adyacente a la vesícula biliar. Ese es el tratamiento del cáncer de vesícula. Colecistectomía simple o colecistectomía ampliada. ¿Cuándo es la colecistectomía simple? Cuando, por ejemplo, diagnostican un pólipo vesicular, operan y en el informe de patología les sale que hay un cáncer in situ. O sacan la vesícula por alguna otra enfermedad, cálculos por ejemplo, y en la patología les sale que hay un cáncer in situ. En esos casos solamente es la colecistectomía simple. En algunos casos va a ser la ampliada, ¿no?, cuando se va a hacer resecar parte del hígado. Cuando es un cáncer en estadio más avanzado, se puede sacar segmentos, especialmente el 4 y el 5, ¿ok? Pero por lo general, cuando es avanzado ya no se puede hacer la cirugía como curativa, sino solamente la paliativa. Si hay obstrucción, por ejemplo, por el cáncer de vesícula del duodeno, se infiltra el duodeno, lo obstruye, entonces tiene que hacer una derivación entre el estómago y el yeyuno. Si es que hay una ictericia o existe una ictericia debido a una infiltración del colédoco, le harán una derivación entre la vía biliar y el intestino, o sea, solamente la cirugía paliativa. El diagnóstico se va a hacer mediante imágenes, ecografía, tomografía o resonancia magnética. Estos son 2 ejemplos de un cáncer de vesícula. En la ecografía, ¿cuál es lo característico del cáncer de vesícula? Las paredes irregulares, ¿no?, que no van a tener línea de continuidad, no van a tener espacio de separación, va a ser todo continuo entre el parénquima hepático y la vesícula biliar, y paredes irregulares y gruesas, ¿no? En la tomografía se va a ver necrosis interna, ¿no?, dentro de la vesícula biliar y paredes engrosadas que infiltran el hígado. Bien, ¿qué más vamos a hablar? Ya hemos hablado de lo referente a lo que es la vesícula biliar, ¿no? ¿Qué cosa es una colecistitis? ¿Qué es un cólico vesicular? ¿Cuál es el tratamiento?
de la colecistitis aguda y cuándo el tratamiento tiene que ser la cirugía urgente, ¿no? En algunos pacientes con factores de riesgo, y cuáles son las lesiones premalignas. Eso es lo que deben de recordar ustedes, ¿no? El tamaño del pólipo vesicular mayor a 1 centímetro, la vesícula en porcelana, son las lesiones premalignas que predisponen al cáncer de vesícula, y estos pacientes deben ser operados. Vamos a hablar ahora de lo que es la coledocolitiasis. ¿Qué cosa es la coledocolitiasis, ¿no? La coledocolitiasis es la presencia de cálculos en el colédoco o en la vía biliar principal. Y normalmente son cálculos que se han producido en la vesícula y han pasado a través del conducto cístico hasta el colédoco. La coledocolitiasis puede ser primaria cuando los cálculos se han formado en el colédoco. O sea, no existe evidencia de pasaje de los cálculos de la vesícula biliar al colédoco. Por ejemplo, encuentran un cálculo en el colédoco mediante una colangioresonancia o una tomografía o una ecografía, pero no existen cálculos en la vesícula biliar. Entonces, obviamente, uno puede creer que estos cálculos se han formado de frente acá. La otra posibilidad es que existen cálculos grandes en el colédoco y existen un conducto cístico. Si hay un conducto cístico delgado, ¿no?, de pequeño diámetro, es difícil que un cálculo grande atraviese pues no va a ser. Esos cálculos se han formado en el colédoco. A eso se llama coledocolitiasis primaria, que es rara. ¿Okay? El paciente que forma cálculos en el colédoco, en general, es un paciente que se encuentra, uno en 100 o 200 casos de coledocolitiasis. La coledocolitiasis residual se denomina así a los pacientes que han sido operados previamente de la vesícula y pasado un tiempo se les encuentra cálculos en la vesícula, en el colédoco. ¿Okay? A eso se llama coledocolitiasis residual, o sea, quiere decir que han sacado la vesícula y han dejado parte de la enfermedad, o sea, cálculos en la vía biliar. ¿Okay? A eso se llama coledocolitiasis residual. Actualmente se llama coledocolitiasis residual, sencillamente. ¿Okay? Hay coledocolitiasis primaria y coledocolitiasis residual. Antes se hablaba de la coledocolitiasis de novo, ¿okay? Eran los pacientes que habían sido sometidos a una cirugía previa, pero que había pasado más de 2 años, ¿no? Y se decía que en 2 años se podían formar cálculos en el colédoco. Pero actualmente solamente se considera la coledocolitiasis primaria y la coledocolitiasis residual, sin importar el tiempo de la cirugía previa. Y esto es importante que recuerden porque han preguntado muchas veces en los exámenes de residentado. Ojo, en el último examen ha vuelto a venir. ¿Qué pasa cuando este cálculo en la vesícula se impacta acá en la porción distal del colédoco? Va a haber un aumento de la presión en todo el colédoco. Asociado a ese aumento de la presión va a haber sobreinfección por invasión bacteriana ascendente desde el intestino hacia el colédoco. Entonces va a haber infección del colédoco, ¿no? Esta infección del colédoco se va a llamar colangitis, ¿ok? Y la colangitis se va a objetivar o va a evidenciarse como la presencia de un absceso. Un absceso, ¿qué cosa va a producir? Va a producir fiebre, especialmente en agujas, ¿no es cierto?, o con escalofríos. Va a haber compromiso del estado general, ¿no? ¿Y qué se tiene que hacer con una colangitis? Iniciar el tratamiento y llegar al drenaje. Entonces, cuando se obstruye y se sobreinfecta, esas dos condiciones tienen que haber para que haya una colangitis, se produce esto. ¿Okay? Entonces, para que haya una colangitis tiene que haber obstrucción y tiene que haber sobreinfección, las dos cosas. ¿Okay? Las dos cosas, no puede haber una solamente, porque puede haber obstrucción y no hay sobreinfección, entonces el paciente va a aparecer con ictericia, va a tener cálculos en el colédoco, pero no va a ser colangitis. ¿Okay? Para que haya colangitis tiene que haber obstrucción y sobreinfección, las dos cosas. Entonces, cuando se produce la colangitis se va a producir la triada de Charcot.
¿Qué cosa es la tríada de Charcot? Es la fiebre con escalofríos, la presencia de ictericia y el dolor en el hipocondrio derecho. ¿Ok? Esa es la tríada de Charcot, es típica de la colangitis. Si a este paciente con colangitis ustedes le encuentran hipotensión o shock, que es lo mismo, y trastorno del sensorio o depresión del sistema nervioso central, se le llama la pentada de Reynolds. Significa que este paciente que tenía la tríada de Charcot se ha comprometido más, está más grave, y por eso se asocia hipotensión y trastorno del sensorio. Esto es típico de la colangitis aguda tóxica. ¿Ok? No se olviden, entonces, hay una colangitis con la tríada de Charcot y una colangitis aguda tóxica con la pentada de Reynolds. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque el tratamiento y la conducta varía. Cuando ustedes tienen una colangitis, el tratamiento en general es médico. Reposo, nada por vía oral, antibiótico terapia, y el paciente va a responder adecuadamente. ¿Por qué? Porque el reposo, la antibiótico terapia, los antiinflamatorios, va a hacer que baje el edema, se desimpacte el cálculo y se alivie la obstrucción y esto drene espontáneamente. Y así disminuye la presión, drena la pus que estaba sobreinfectada y el paciente va a mejorar. ¿Ok? En cambio, en la colangitis aguda tóxica, el tratamiento es el drenaje urgente, sea por RCP o sea mediante cirugía. Pero este paciente con la pentada de Reynolds, típico de la colangitis aguda tóxica, no puede esperar. ¿Ok? En cambio, el paciente con colangitis aguda nada más, el que tiene la tríada de Charcot, muy probablemente va a responder bien al tratamiento antibiótico, al reposo y al antiinflamatorio. No así el paciente que tenga la pentada de Reynolds. ¿Ok? Por eso es importante la presencia de shock o hipotensión y el trastorno del sensorio va a hacer que cambien la conducta sobre el paciente, la conducta terapéutica. Muy bien, la pregunta 11 dice: la triada de Charcot de la colangitis aguda consiste en fiebre persistente, dolor en hipocondrio derecho e ictericia, fiebre en picos, dolor en hipocondrio derecho e ictericia, fiebre en picos, leucocitosis e ictericia, dolor en hipocondrio derecho, leucocitosis e ictericia, fiebre persistente, leucocitosis e ictericia. ¿Cuál será? Perdón. Habíamos dicho que la colangitis aguda se comporta como un absceso, ¿no es cierto? ¿Cómo es la fiebre en los abscesos? ¿Es continua o es en picos, en agujas? En agujas, en picos, ¿no es cierto? Entonces va a haber fiebre en picos, dolor en hipocondrio derecho y por la obstrucción va a haber ictericia, ¿no? Si le asocian, no se olviden, si le asocian a la tríada de Charcot hipotensión y trastorno del sensorio, a eso se llama la pentada de Reynolds, ¿ok? Y eso hace variar la conducta, por eso es importante recordar. En la pentada de Reynolds, el tratamiento es el drenaje urgente. Muy bien, la pregunta 12 va dirigida a eso, dice: la pentada de Reynolds de la colangitis aguda tóxica incluye, además de la fiebre en picos e ictericia, A: dolor en hipocondrio derecho, hipotensión e hiperamilasemia, dolor en hipocondrio derecho, hipotensión y trastorno del sensorio, leucocitosis, hipotensión y trastorno del sensorio, dolor en hipocondrio derecho, leucocitosis y trastorno del sensorio, o hipotensión, leucopenia y trastorno del sensorio. Fiebre en picos, ictericia, ¿y qué más es la tríada de Charcot? Dolor, ¿no es cierto?, en hipocondrio derecho. Muy bien. ¿Qué otros signos más tiene la pentada de Reynolds? Trastorno del sensorio o depresión del sistema nervioso central y, además, hipotensión, ¿no es cierto? Hipotensión. Entonces, va a haber fiebre en picos o fiebre en agujas, le llama, ictericia,
dolor en hipocondrio derecho, que es la tríada de Charcot, además de hipotensión y trastorno del sensorio. ¿Okay? No se olviden, la conducta cambia de acuerdo a la presencia o no de esos dos signos, ¿no es cierto? Hipotensión y trastorno del sensorio. Muy bien, la pregunta 13 dice: ante un paciente en su tercer día posoperatorio por una colecistectomía laparoscópica por colecistitis aguda, que cursa con ictericia progresiva que se inició en el posoperatorio inmediato, en menos de 24 horas, asociado a dolor en hipocondrio derecho. De las mencionadas, ¿cuál sería la actitud más adecuada? Cirugía laparoscópica urgente por lesión de la vía biliar, ERCP, ecografía abdominal, cirugía convencional urgente por lesión de vía biliar o TAG abdominal, ¿no? O tomografía abdominal. ¿Qué harían con este paciente? Es un paciente que lo han operado y ya está en su tercer día posoperatorio, ¿no es cierto? Pero está con dolor en el hipocondrio derecho y también tiene ictericia, ¿no? Esa ictericia de ese paciente se ha presentado después de la operación, inmediatamente después de la cirugía, ¿no? En el posoperatorio inmediato. ¿Qué haríamos con él? O primero, ¿de qué debemos sospechar? ¿Qué es lo que tiene este señor o este paciente? Cuando hay ictericia en un paciente posoperado, existen dos alternativas o dos opciones que son las más frecuentes. Uno es que haya un cálculo residual, pues, ¿no? Que haya una coleocolitiasis residual. Y la otra es que haya una lesión de la vía biliar. ¿Okay? O sea, que hayan clipado, hayan ligado o hayan cortado o seccionado el colédoco. ¿Okay? Cualquiera de esas cosas puede haber. O lesión de vía biliar o coleocolitiasis residual, ¿no? Como, digamos, como opciones más frecuentes. Entonces, pensando en eso que es más frecuente, ¿qué cosa deberían hacer con el paciente? Le pedirán una ecografía, servirá. No, ¿no es cierto? Si están sospechando que hay algo en el colédoco, la ecografía sirve poco. Sirve mucho cuando es problemas vesiculares o hepáticos, pero la vía biliar no se puede evaluar bien mediante ecografía. ¿Tomografía abdominal ayudará? Habíamos dicho que no, ¿no es cierto? La tomografía no es buen examen, ni para la vesícula ni para la vía biliar, ¿no es cierto? No ayuda mucho. Entonces le queda tres alternativas: cirugía laparoscópica urgente por lesión de vía biliar, ERCP, o cirugía convencional urgente por lesión de vía biliar. ¿Qué deberían hacer? Siempre que tengan un paciente y que tengan alternativas dentro de las cuales hay diferente grado de invasividad, o sea, diferente grado de invasión, siempre es mejor optar por la menos invasiva, ¿ok? La menos cruenta. De estas tres que quedan, ¿cuál es la menos cruenta? La ERCP, ¿no es cierto? La ERCP es lo menos cruento para el paciente. Entonces, este paciente debe ser sometido a ERCP. Todo paciente que haga ictericia en el posoperatorio, la indicación es ERCP, ¿ok? O sea, posoperado más ictericia es igual a ERCP, siempre, ¿ok? ¿Por qué? Si es un cálculo residual, mediante ERCP, ¿qué se puede hacer? Se identifica el cálculo y se extrae, ¿no es cierto? O sea, puede ser diagnóstica y terapéutica. Muy bien. Si es una lesión de vía biliar, van a hacer la ERCP y pueden diagnosticar dónde está la lesión, el grado de la lesión, cuán grande es. E incluso es posible, en algunos casos, hacer el tratamiento. O sea, se puede colocar una endoprótesis o una prótesis interna en el colédoco y hacer el tratamiento respectivo de la lesión de vía biliar. ¿Okay? Y si no se puede hacer el tratamiento, se sabe a qué altura está y con eso se puede planear una intervención. ¿Ok? Entonces no se olviden, todo paciente posoperado con ictericia debe ir a hacerse su ERCP, siempre. ¿Ok? Muy bien. La pregunta 14 dice: ante un cuadro de fiebre elevada en agujas, con escalofríos, ictericia intensa y dolor en hipocondrio derecho, en un paciente colecistectomizado 6 meses antes, ¿en cuál de las siguientes posibilidades pensaría en primer lugar? Estenosis tumoral de la vía biliar, coledocolitiasis residual con colangitis, lesión iatrogénica, es decir, de la vía biliar, colangitis esclerosante o una oditis. ¿Qué será?
la B, ¿no es cierto? Una coledocolitiasis residual con colangitis. ¿Por qué? Es un paciente que tiene fiebre elevada en agujas, ictericia y dolor en hipocondrio derecho. ¿Eso qué cosa es? La triada de Charcot, ¿no es cierto? Muy bien. Y se ha operado hace 6 meses de la vesícula biliar. Entonces, probablemente hay un cálculo residual y está haciendo una colangitis. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de la colangitis? Antibiótico terapia, reposo y antiinflamatorios, ¿no es cierto? Y observación. Si responde, la mayoría de veces va a responder bien, se le programará después su RCP, la extracción de los cálculos. En el caso que no responda bien, va a haber hipotensión, trastorno del sensorio, pasa a colangitis aguda tóxica y debe ser operado. Muy bien. ¿Qué cosa es una oditis? La oditis es el espasmo del esfínter de Oddi. Generalmente se da por instrumentación, o sea, cuando uno explora la vía biliar con instrumental, ¿no? Con pinzas, con el coledocoscopio, etc. Entonces, cuando se explora la vía biliar, puede haber una oditis y generalmente se presenta hasta máximo al tercer día de la cirugía o de la exploración. Y posterior a eso, el espasmo disminuye o se rompe, ¿no? Y pasa el cuadro. Cuando hay un espasmo del esfínter de Oddi, puede haber algo de ictericia, dolor en un posoperado por una colelap o una exploración de vía biliar. Muy bien. La pregunta 15 dice, ¿cuál sería su diagnóstico ante un paciente histérico sin dolor abdominal al que se le palpa una masa en el punto cístico y que tiene coluria y acoli? Colelitiasis, coledocolitiasis, carcinoma de cabeza de páncreas, hepatocarcinoma o divertículo duodenal. Un paciente histérico, o sea, hay obstrucción de la vía biliar, ¿no es cierto? Sin dolor abdominal, o sea, no le duele. Y al palparle, ustedes le palpan una masa, ¿no? En el punto de Murphy, o sea, en el hipocondrio derecho. Además tiene coluria y acolia, ¿no? Hay una obstrucción de la vía biliar. ¿Qué cosa creen que sea? ¿Cómo se llama ese signo? Ese, ¿no es cierto? Es el signo de Courvoisier-Terrier, ¿no? Es signo típico del cáncer de cabeza de páncreas, ¿no es cierto? Del cáncer de cabeza de páncreas. Vesícula palpable, no dolorosa, en un paciente histérico, se debe hacer el diagnóstico presuntivo de cáncer de cabeza de páncreas. Muy bien. Vamos a hablar ahora de las derivaciones biliodigestivas. Hay 2 tipos de derivaciones biliodigestivas. Una derivación que va a unir la vía biliar al duodeno y se llama colédoco-duodeno-anastomosis o derivación colédoco-duodenal, y otra que va a unir la vía biliar al yeyuno y se llama colédoco-yeyuno-anastomosis o colédoco-yeyunal, sencillamente. Cada una tiene sus indicaciones y cada una tiene su técnica operatoria distinta. La anastomosis colédoco-duodenal o la colédoco-duodeno-anastomosis es la derivación entre el colédoco y la primera porción del duodeno. ¿Okay? Es una derivación que técnicamente es más fácil de hacer que la derivación en Iderrux o la colédoco-yeyuno-anastomosis. ¿Okay? ¿Y cuándo se hace? El colédoco, por lo general, no debe medir más de 1 centímetro, máximo. ¿Okay? En la ecografía, normalmente un colédoco que mide 7, 6 o 5 es un colédoco normal. Si mide 8, 9, 10 o más, estamos hablando de una dilatación del colédoco. Pero para hacer la colédoco duodenal, el colédoco tiene que medir más de 2 centímetros, o sea, tiene que estar bastante ancho. Si no está dilatado el colédoco, es imposible hacer esta anastomosis, porque técnicamente es difícil colocar los puntos. Y si es que lo hacen, cuando cicatrice se va a estenosar. ¿Okay? Entonces no va a ir bien este paciente. Entonces, la colédoco duodenal se usa cuando el colédoco está dilatado, más de 2 centímetros. Y se usa en ancianos.
es la de elección en pacientes que tienen colédoco ancho y son ancianos, porque técnicamente es más fácil, se hace más rápido. Y la desventaja es que va a ser colangitis a repetición. ¿Por qué? El paciente va a tener esta boca anastomótica entre el colédoco y el duodeno. Entonces, cuando ingiera los alimentos, estos pueden obstruir la desembocadura del colédoco a nivel del duodeno. Al obstruir, va a aumentar la presión dentro del colédoco y va a ser una colangitis. El tratamiento de la colangitis en un paciente que tiene derivación colédoco-duodenal es endoscopía, ¿no? Se hace una endoscopía alta, se llega hasta el duodeno, se hace un lavado de esta zona y se desobstruye la desembocadura de este colédoco, ¿no? Esa es su característica. ¿Qué van a recordar de la colédoco-duodenal? No les van a preguntar cómo es la técnica, dónde se hace la incisión, cómo se hacen los puntos, qué cosa abarca. Pero sí les pueden preguntar cuándo se hace. Se hace en el colédoco dilatado, que mide más de 2 centímetros, está indicado en ancianos, y su complicación más frecuente es la colangitis a repetición, ¿no? Bien, la colédoco-yeyunal o la colédoco-yeyunoanastomosis se usa, si esta se usa en el colédoco dilatado, esta se usa cuando el colédoco no está dilatado, pues, ¿no? Cuando está angosto, si mide 1 centímetro, o si mide menos, 0.8, 0.7. Es útil en personas jóvenes. ¿Por qué? Porque va a tener a la larga, a la evolución a largo plazo, va a tener menores complicaciones. Y es útil en las lesiones de vía biliar. ¿Okay? Si este es útil en el megacolédoco del anciano, esta es útil en lesiones de vía biliar. Eso tienen que acordarse de la derivación colédoco-yeyunal. ¿En qué consiste? Ustedes lesionan la vía biliar accidentalmente, ¿no? La seccionan. Entonces muchas veces se secciona, ahora que se hace cirugía laparoscópica, con el cauterio. Entonces además de seccionar, se quema el colédoco y ya no es posible repararlo uniendo las dos porciones. Entonces, ¿qué se hace? Se liga la porción de abajo y se lleva un asa yeyunal hasta el hepático común, y esa asa yeyunal se anastomosa al yeyuno proximal, formando una I, ¿no es cierto? Una I de Rux. Ok, entonces, esta anastomosis se puede hacer con colédoco no dilatado. Incluso se puede poner un tutor dentro, una prótesis temporal dentro de la anastomosis, para que cuando cicatrice no se estenose y no se cierre. ¿Ok? Entonces, ¿qué deben recordar de la derivación colédoco-yeyunal? Se usa en el colédoco no dilatado principalmente cuando hay lesiones de la vía biliar, o sea, cuando se secciona, se quema o se liga el colédoco, y se va a usar en jóvenes. ¿Okay? Esas dos cosas deben recordar de ambos. En ambos puede haber algunas complicaciones comunes. La dehiscencia de sutura puede haber en ambas, ¿no? Más grave va a ser en la colédoco-duodenal, porque el flujo a través del duodeno, el flujo de líquidos es abundante, en esta no tanto. ¿Okay? Entonces, la dehiscencia es una complicación que se da en ambos, en el caso de haberlas. Muy bien, la pregunta 16 dice, en relación con la colédoco-duodenostomía, diga qué afirmación es cierta. Evita la colangitis ascendente. Hace innecesaria la colecistectomía en la colelitiasis. Está especialmente indicada en el megacolédoco del anciano. Debe asociarse la instalación de prótesis transanastomótica. Se utiliza preferentemente en la colangitis esclerosante. ¿Cuál será ahí? La derivación colédoco-duodenal evitará la colangitis ascendente. No, ¿no es cierto? Más bien es un factor predisponente. A ver, debe asociarse la instalación de prótesis transanastomótica. ¿Será cierta o no? En la colédoco-duodenal no es necesaria, porque recuerden que el colédoco tiene que estar dilatado, más de 2 centímetros. Entonces, esta anastomosis es difícil que se estenose. En cambio, en la otra, en la I de Rux o en la colédoco-yeyunal, esa sí se puede anastomosar. Perdón, esa se puede, luego de la anastomosis se puede estenosar, se cierra. Por eso se puede poner una prótesis, ¿no? A través de la anastomosis para evitar su estenosis.
La colédoco-duodenal está especialmente indicada en el megacolédoco del anciano, pues, ¿no? Esa es la alternativa correcta. En ambas se debe hacer la colecistectomía, tanto en la derivación colédoco-yeyunal como en la colédoco-duodenal, en ambas. Y en la colangitis esclerosante, en general se hace la derivación colédoco-yeyunal también, ¿ah? La otra. Muy bien. ¿Y qué cosa es la colangitis esclerosante?